¿Qué tal, queridos alumnos? Volvemos a nuestra sección de propuestas de lectura de libros musicales. Llevamos unas semanas que no hacíamos ninguna propuesta, pero hay que retomar el ritmo y añadir libros a nuestra lista de propuestas de lectura. En esta ocasión, el libro que hemos traído es un libro muy voluminoso, y ahora explicaremos cómo vamos a manejarnos con él, que se titula La música en España en el siglo XIX. Está editado por Juan José Carreras, que es su autor principal. Este libro es el número 5 de una colección de la que vamos a hablar en otras ocasiones, que es la colección titulada, con digamos, denominación general, Historia de la música en España e Hispanoamérica, que ha salido en los últimos años, bueno, desde principios del siglo XXI, en la editorial Fondo de Cultura Económica. Ya hablaremos de otros volúmenes de la colección, ya hablaremos de la importancia de esta colección y de los problemas que tiene también en su planteamiento, quizás en otros vídeos, pero hoy nos vamos a centrar en el comentario de este volumen, en la propuesta de este volumen. Yo no voy a hacer un comentario muy exhaustivo, entre otras cosas porque me pidió hace ya algunos años la revista de musicología que hiciese una reseña de este libro, y esa reseña fue publicada. Es decir, que si queréis profundizar en cuál es mi opinión sobre este libro, cuáles son las aportaciones que yo creo que son más importantes, y mi análisis un poco crítico de la obra, yo os remito a mi artículo en Revista de Musicología, que voy digamos, a referenciar en la descripción del vídeo, para que podáis pinchar y leerlo si queréis, ¿no? Yo me voy a centrar, como digo, en hablar de este volumen de una manera más general, para proponerlo como una de las lecturas posibles del curso. Este libro está coordinado por Juan José Carreras. Y Juan José Carreras, que es profesor de la Universidad de Zaragoza, como hemos dicho antes, escribe mucho más de la mitad del libro. Pero no lo escribe él solo, sino que colaboran con él otros estudiosos, otros musicólogos destacados. Si no recuerdo mal, voy a hacer la enumeración. En este libro interviene José Máximo Leza, de la Universidad de Salamanca, Teresa Cascudo, de la Universidad de La Rioja, Celsa Alonso, de la Universidad de Oviedo, y Cristina Bordas, de la Universidad Complutense de Madrid. Cada uno tratando los temas que son de su especialidad. Algunas de estas intervenciones son muy puntuales. Por ejemplo, José Máximo Leza escribe un apartado sobre la recepción de Rossini en España, y otros, digamos que con aportaciones más sustanciales, como es el caso de Teresa Cascudo, que escribe bastantes capítulos, sobre todo a la parte final del libro. Este libro, para mí, ha sido un libro que ha marcado mi carrera investigadora, por decirlo así. Quiero decir, yo he aprendido en este libro a comprender la música española del siglo XIX, que es la que yo investigo, o la que yo he investigado en los últimos años, mucho mejor. Me ha aportado como visiones nuevas acerca de la música española de este tiempo. Y yo creo que todos los que estéis interesados en la música española del XIX, por ejemplo, los que estén interesados en zarzuela o en ópera española, es un libro que tienen que tener muy en cuenta. El libro es monumental, como he dicho antes, tiene casi 800 páginas y es muy denso en contenidos. Pero el libro tiene como dos partes muy claramente diferenciadas. La primera parte es un ensayo que escribe Juan José Carreras, en el que plantea cuestiones fundamentales, problemáticas básicas para el análisis y la comprensión del siglo XIX musical español. Estos son los dos primeros capítulos del libro. El primero, que se titula El siglo XIX musical, y el segundo, que se titula La invención de la música española. Estos son dos, digamos, es un libro dentro del libro. Y yo os propongo que, si os interesan estos asuntos, no hace falta que leáis el libro entero, sino que para el trabajo de lectura que os pido para la clase, pues abordéis la lectura de estos dos primeros capítulos. ¿De qué trata el primer capítulo, el siglo XIX musical? Pues trata de muchas cuestiones, y muchas cuestiones muy interesantes para comprender cómo funciona el siglo XIX en España. En primer lugar, hay un apartado sobre historiografía.
que es un resumen muy brillante de cómo se ha contado la música española del siglo XIX a lo largo del tiempo. Es decir, los distintos autores que han abordado el estudio de la música española del XIX, desde qué punto de vista lo han hecho. Esto para los historiadores es fascinante, pero para aquellos que os interesa la historia de este tiempo, también es muy necesario porque es como una especie de plano, de mapa, de atlas, en el que situar los diferentes autores, los puntos de vista que cada uno de los autores tienen sobre el periodo. Después aborda 4 cuestiones que él considera básicas para comprender el 19 musical español. Una es la de la movilidad de los músicos. Es un capítulo muy bonito que habla sobre cómo los músicos viajaban fuera de España o cómo las músicas extranjeras venían a la península. Es digamos, muy ilustrativo y sitúa a la música española en un contexto europeo, que es lo que pretende el volumen, ¿no? Hay un segundo subapartado que es acerca del mercado musical, de cómo cambia la economía de la música. Hay otro que habla sobre el papel de las mujeres en la vida musical española de ese tiempo. Y el último apartado de este primer capítulo está dedicado a la vida concertística, al concierto como una nueva institución cultural que va a marcar la vida española, la vida musical española a partir del 19 y en adelante. El segundo capítulo de esta primera parte del libro se titula La invención de la música española y aborda con mucha profundidad, con mucha inteligencia y con un grandísimo interés la cuestión de la relación entre nacionalismo y música en la España del XIX. Es quizás el mejor capítulo del volumen. Bueno, no sé, hay muchas cosas que se pueden destacar de este volumen, pero a mí particularmente es quizás el que más me ha interesado, la invención de la música española. Ahí habla sobre ópera nacional, habla sobre zarzuela, habla sobre muchas cuestiones, muchos repertorios que nosotros conocemos en nuestra escuela y que el punto de vista que aporta el profesor Carreras es muy enriquecedor y nos ayuda a comprender la potencialidad de este repertorio y al mismo tiempo sus problemas. Así que esta es la primera parte del libro, la que podemos llamar el ensayo de Carreras sobre la música del siglo XIX. La segunda parte del libro, está escrito también por Carreras y por sus colaboradores, es un repaso cronológico por la música española decimonónica en 4 capítulos. El primer capítulo nos habla de la música entre 1790 y 1830, que es el capítulo que tiene como título, como epígrafe o como palabra más destacada en su título, el de transición. Digamos que el concepto que se maneja aquí es el de transición. Entre 1790 y 1830 se produce la transición entre 2 realidades musicales. El segundo capítulo de esta segunda parte del libro, aunque el libro no tiene marcadas estas 2 partes, pero se ve muy claramente su estructura, trata de la actividad musical entre 1830 y 1860. Y esto está iluminado por el sustantivo de modernización. Es el periodo que se identifica como el de modernización de la vida musical española. Es el periodo, por ejemplo, en el que nace el conservatorio, el Real Conservatorio de Música de María Cristina, en el que surge la zarzuela como género que va a revolucionar las relaciones económicas en el mundo musical español, o en el que surgen las primeras iniciativas de música de concierto. Hay un tercer capítulo en este apartado cronológico, que es de los años 60 a los 90, que es la consolidación del mundo musical, y después la última parte, el último capítulo del volumen, se dedica al fin du siècle, a los últimos años del siglo XIX, entendiendo el XIX en el sentido de Hobsbawm, de un siglo largo que acaba con la Primera Guerra Mundial. Aquí es donde aparecen los protagonistas más conocidos de la vida musical española de este tiempo, como son Albéniz, Granados y el primer Falla. Bien, yo no me quiero enrollar, porque ya creo que he hablado demasiado tiempo. Os remito, por si queréis profundizar, en la reseña que voy a poner abajo, y os invito a leer, si os apetece, o bien la primera parte, el ensayo sobre la vida musical del XIX, que se corresponde con los 2 primeros capítulos del libro, o bien la segunda parte,
que es el repaso cronológico por la vida musical española de ese tiempo, que se corresponde con los capítulos 3, 4, 5, 6. Cada uno de estos dos apartados nos vale para nuestro ejercicio de lectura. En cualquier caso, e independientemente de las cuestiones académicas, de las obligaciones académicas que tenéis contraídas con mi asignatura, quien quiera comprender de una forma moderna la vida musical española del XIX tiene necesariamente que pasar por este libro. Quien quiera comprender lo que fue la zarzuela en la España de ese tiempo tiene que pasar por este libro. Quien quiera comprender los problemas en el desarrollo de una ópera española, cómo funcionaban los teatros, cuál era el papel de los libretistas, qué intervención tuvo el gobierno, cómo iban llegando las modas operísticas a nuestro país, qué impacto tuvo la presencia de Rossini, qué impacto tuvo la presencia de Wagner, en fin, quien quiera acercarse de verdad, seriamente y de forma muy divertida, porque aunque es un libro denso, no es un cómic ni es una novela rosa, que es un libro denso, es un libro magníficamente escrito. Quien quiera acercarse a todos estos asuntos que he tratado y a muchísimos otros, tiene que pasar por aquí. Así que mi recomendación, en este caso, os lo recuerdo, La música en España en el siglo XIX, editado por Juan José Carreras en Fondo de Cultura Económica de España. Es un libro que, si no me equivoco, lo voy a comprobar, fue publicado en 2018, efectivamente, no me equivoco, lo he mirado, y que es, en fin, una recomendación muy viva que os hago a todos. Gracias.